Buenas noches a todos. Yo soy Paulina Van Steenberg y me alegra estar en esta presentación y ser parte de este libro y de la historia de México. Si quieren conocer más detalles sobre nosotros y nuestra historia, nos puedes contactar a través de mi cuenta de Instagram, Paulina Van Steenberg. Gracias. Bueno, pues esa fue Paulina y yo preparé un pequeño discurso. Buenas tardes a todos, le agradezco a Leopoldo la oportunidad de presentarnos en este foro. Ustedes se preguntarán cómo supimos y podemos probar nuestro lazo de sangre con la emperatriz Carlota. Todo empezó cuando yo era niño en las reuniones familiares con mi abuelita, mi tía y mi mamá. Platicaban de vez en cuando sobre mi abuelo y sobre cómo él decía ser nieto de Carlota y sobrino del rey Leopoldo. En aquel entonces sonaba extraño y un poco distante y difícil de entender. En otra plática, años después, recuerdo que mi abuelita me mencionó el título de nobleza que mi abuelo tenía. Entonces, pues de todas maneras, esto no representaba para mí ninguna prioridad mientras yo crecía. De hecho, yo me enfoqué a mis estudios, después a mi carrera y después a mi familia. Sin embargo, de vez en cuando tenía un poco de curiosidad, así que poco a poco empecé a investigar un poco sobre el tema. La realidad es que pues mi abuelo murió cuando yo tenía 18 años, entonces cuando empecé a investigar un poco sobre esto, él ya no estaba, lo único que tenía eran sus documentos o algunos documentos de él. Y pues registros que empecé a buscar en Ancestry.com, en Google, en diferentes partes. Pero ustedes se imaginarán que pues es difícil a veces poner junto un registro cronológico detallado de lo que hicimos hoy. Entonces imagínense poner un registro cronológico detallado de lo que Carlota hizo hace 150 años o de lo que Augusto hizo hace más de 100 años, pues es casi imposible. Y es como un rompecabezas, requiere tiempo, esfuerzo y mucha paciencia. Entonces pues buscaba yo algunos documentos, buscaba yo algunas piezas, buscaba algunos links, llegaba a ciertas conclusiones, pero con mucha frecuencia me encontraba con pistas que no llegaban a ningún lado. Entonces pues yo lo dejaba y decía, bueno, pues quién sabe, ya me olvidaba un tiempo. Pero era un poco como si Carlota desde el más allá quisiera decirme, sigue buscando, tienes que encontrar esto. Entonces, y no soy psíquico, sino simplemente era ese sentimiento dentro de mí que yo sentía que tenía que continuar. Y muchas veces empezaba a seguir en mi investigación, pues simplemente porque Carlota, quiero decir, me encontraba yo algún otro link, me encontraba yo algún otro documento, alguien me preguntaba o hacía yo algún nuevo contacto y así fue como poco a poco fui juntando más información. A final de cuentas, después de un tiempo, en el año 2010, yo publiqué un libro sobre sistemas, nada que ver con Carlota, y se publicó y se vendió en todo el mundo. De hecho, se agotó la edición hace poco, se publicó en 2010, y a raíz de ese libro había un geneálogo e historiador en Bélgica llamado Stefan van Steenberg que estaba poniendo, él tenía todo el árbol genealógico de todos los Van Steenberg a través de la historia y estaba poniendo los Van Steenberg más recientes y sus logros. Entonces él vio la publicación de mi libro y quería ponerlo como uno de los logros de los diferentes Van Steenberg alrededor del mundo. Así es que me contactó y nos hicimos amigos y yo le dije que pertenecía a la rama de los Van Steenberg que vivíamos en México. Y bueno, así empezó a funcionar todo. Hicimos buena amistad y eventualmente le comenté de lo que decía mi abuelo, de que él era descendiente de Carlota. Y entonces empezamos a buscar, él encontró algunos emails que transcurrieron entre mi abuelo, el rey Leopoldo o el rey Alberto y algunos de sus funcionarios. Él encontró registros históricos sobre Augusto, yo encontré más documentos y finalmente llegamos a la conclusión de que, bueno, encontramos por un lado que mi tatarabuelo Francisco Van Steenberg vino a México con el ejército de Bélgica cuando
Carlota vino como una especie de guardaespaldas enviado por el rey. Él y muchos otros soldados de Bélgica, ¿no? Vinieron a México junto con ella. Él se convirtió en una especie de guardaespaldas de ella y ahí creó la relación con ella. También vi que la reina Victoria tiene un tipo de hemofilia bastante raro que también hay en mi familia actual, y bueno, eso fue otra pista. Vimos que, pues bueno, el nombre de Augusto es Carlos Augusto José y el nombre de Carlota es Carlota Augusta María, entonces veíamos que el nombre también casaba. Y así fuimos encontrando una serie de coincidencias. Vimos que, como decía, en las conversaciones que tuvo Augusto con el gobierno de Bélgica cuando le dieron su título de nobleza de barón. Y así sucesivamente, entonces empezamos a atar cabos y empezamos a concluir que realmente era cierto lo que decía mi abuelo. Pero la parte final que confirmó esto fue cuando empecé a ver las fotos de Paulina cuando era pequeña y después de Paulina cuando estaba más grande. Y las fotos de Carlota también cuando era pequeña y más recientemente, pues se veía ahí un parecido notable. Yo puse esas fotos en la cuenta de Paulina en Instagram, que es paulinavansteenberg.com. Creo que Leopoldo trajo un banner y ahí está escrita la cuenta con la foto de Paulina. paulinavansteenberg.com, o mi primo Memo ahí les puede dar cómo se escribe. Pero el caso es que pues las fotos de Paulina, el parecido de Paulina con ella era muy grande. Mi parecido con la cara de Leopoldo II también era grande, el parecido de mi mamá con la mamá de Carlota, Luisa de Orleans. Entonces empezamos a ver que había esos ojos Medici que llaman los pintores de alguna época y esa serie de cosas. Y entonces pues concluimos que efectivamente esto era así. Contactamos al gobierno de Bélgica. Stefan conoce a un ex primer ministro que es amigo del rey anterior. Intentamos por varios lados, pero no logramos nada. Aún así, nosotros tenemos acceso al cuerpo de Augusto, hijo de Carlota, y si el gobierno de Bélgica estuviera dispuesto, podríamos hacer un análisis de DNA para comprobar esto y finalmente quitar a todo el mundo de dudas. Nosotros estamos dispuestos. El gobierno de Bélgica parece ser que no, pero tal vez sí, si lo pedimos todos juntos. Pero de cualquier manera, nos pueden encontrar en Instagram, Paulina Van Steenberg. Y también estamos escribiendo una historia, o ya escribí yo de hecho toda la historia, y tal vez un día se haga película o se haga un libro. Estamos viendo un poco de eso. Entonces, pues para cualquier update en Instagram. Y de nuevo, gracias a Leopoldo y gracias a todos ustedes. Hasta luego.